Después de caminar por la esquina de Carmelitas, que si no han visto este video, en la pantalla final acceden a él, los invito a imaginar retroceder en el tiempo y encontrarse en la bulliciosa intersección de la esquina de Veroes en Caracas, durante el vibrante siglo XIX. Este rincón recibe su nombre de la ilustre familia Veroes, cuyas residencias dieron vida a esta encantadora esquina. Sin embargo, lo más emocionante es descubrir la trascendencia histórica que esta área albergó. Es un honor compartir con ustedes esta historia que reúne amor, pasión y sacrificio, forjando un legado que vive en cada rincón de esta inolvidable esquina de Veroes. Vamos a caminar por la histórica avenida Urdaneta en el corazón de Caracas y detenernos a una cuadra del Banco Central, orientados hacia el este, para descubrir un lugar inolvidable, la majestuosa esquina de Veroes. Este nombre resonante tiene sus raíces profundas, vinculadas a la herencia vasca que data de tiempos lejanos, arraigada en los cimientos mismos de la historia de Caracas. En el inolvidable siglo XIX, esta esquina fue un hervidero de actividad, donde cada edificio, cada callejón, resonaba con la energía de un país en plena efervescencia. En el ángulo suroeste, hoy dominado por el imponente edificio América, fue testigo de los pasos del dinámico e influyente líder liberal Antonio Leocadio Guzmán, cuyo legado se entrelaza con la llegada triunfal de su hijo, el general Antonio Guzmán Blanco, el 15 de junio de 1863, a una Caracas ondeando banderas amarillas. Sin embargo, el verdadero tesoro de esta esquina se encuentra en el ángulo noroeste, donde se alza la Casa de las Letras, un santuario de conocimiento donde el visionario maestro Simón Rodríguez guió a jóvenes de escasos recursos, incluyendo a un impetuoso Simón Bolívar, quien absorbió las enseñanzas transformadoras de este robinsoniano excepcional. Esta esquina, estas calles, están impregnadas de una historia que respira, palpita y despierta la pasión por el legado que ha dado forma a la Caracas que conocemos y amamos. Hagamos un paréntesis para que pulses el botón rojo de suscribirse. De esta manera, realizas tu aporte invaluable a este proyecto. Permitan que los muros del tiempo de la esquina de Veroes en Caracas revelen sus secretos, transportándonos a un pasado vibrante y lleno de actividad a lo largo del siglo XIX. En el ángulo suroeste, testigo silente bajo el cielo de Caracas, se erige majestuoso el edificio América, guardián de la historia de un hombre de convicciones firmes, el líder liberal Antonio Leocadio Guzmán. Fue en esta casona, con un portal imponente, que se alojó su hijo, el valiente general Antonio Guzmán Blanco, al retornar triunfante el 15 de junio de 1863 a una Caracas engalanada con banderas amarillas como estandarte de una nueva era. Imaginen conmigo esta escena: una casona con 4 ventanales que se asoman al pasado, un techo de tejas que ha escuchado 1000 historias, un zaguán que invita a adentrarse en un mundo de antaño, un patio central con sus corredores que susurran tiempos idos, y 2 salones principales que aún retienen ecos de pasos y voces del ayer. Cierren los ojos por un instante y visualicen este inmenso patio poblado de árboles, especialmente cipreses, que se alzan como guardianes vigilantes, custodio de secretos enterrados en sus raíces, y descendiendo hacia la esquina de la torre, descubrimos una cocina que ha alimentado sueños y una caballeriza que resonó con el galope de la historia, a solo un cuarto de cuadra de distancia. Esta esquina, esta casona, esta historia palpita con vida, esperando que respiremos, sintamos y celebremos el legado que yace en sus muros. Dime, ¿qué te parece este relato? Déjamelo saber en los comentarios. La sombra de la demolición se cierne sobre la icónica casona de la esquina de Veroes, testigo silente del inexorable paso del tiempo.
En 1949, el destino traza un nuevo camino al desvanecer sus muros para dar paso al nacimiento del imponente edificio América en 1951, bajo la visión del visionario empresario don Mario Pérez Pisani. La torre de la esquina de Veroes, un gigante de 12 pisos, emerge majestuosamente y desafía los cielos caraqueños, convirtiéndose en el epicentro de la vida y actividad en la ciudad. En este coloso de hormigón, 300 almas trabajan en sus 140 oficinas, labrando sueños y forjando un legado en cada rincón. Los pasillos resonaban con el trajín de Italcambio, una sinfonía de ambición y progreso que palpitó en las paredes de este imponente edificio. Don Mario Pérez Pisani, en su sublime creatividad, dirigía también la empresa constructora Industrial Metropolitana y orquestaba la melodía de una fábrica de clavos cercana a Catia, llevando consigo el espíritu emprendedor que latía en cada ladrillo de la esquina de Veroes. Pero el rugido de la modernidad no conoce treguas y en 1953 la avenida Urdaneta se abre paso, reclamando su espacio y cobrando un precio alto en historias y recuerdos. La Mansión Yaguno, la Mansión Corao, el Colegio Chávez, el Ministerio de Economía y Trabajo, entre muchos otros tesoros arquitectónicos, caen bajo la implacable picota del progreso. Sin embargo, en el eco de sus ruinas perdura la memoria de un tiempo, un lugar y un legado que despiertan nuestra gratitud y admiración. La esquina de Veroes, con su historia marcada a fuego en cada rincón, sigue siendo un faro de inspiración y resistencia, recordándonos que en cada demolición hay también una semilla de renacimiento y evolución. Que los ecos de esta historia resuenen eternamente en nuestros corazones y que la esquina de Veroes siga brillando en la memoria colectiva como un recordatorio de nuestro pasado, presente y futuro, unidos en un abrazo eterno de progreso y humanidad. Comparte este video para que más personas conozcan esta historia. La esquina de Veroes se erige como un monumento vivo de la historia y la cultura caraqueña, donde las huellas de figuras como Simón Bolívar y Antonio Leocadio Guzmán se entrelazan con la trama urbana de la ciudad. La transformación y demolición de sus históricas edificaciones para dar paso al progreso urbano nos revela la delicada dualidad entre memoria y modernidad. Esta evocadora narrativa nos desafía a preservar el patrimonio histórico y cultural de nuestras ciudades, a honrar el legado de aquellos que forjaron nuestro pasado y a encontrar en la historia de la esquina de Veroes un recordatorio vibrante de la importancia de proteger nuestras raíces frente al inexorable paso del tiempo y el avance del desarrollo urbano. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros.